Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que viajó a la isla por una exclusiva, pero que terminó teniendo una entrevista con sus propios traumas. A inicios de los años 2000, Ronald Crown fundó GeoPharm, una farmacéutica estadounidense con la ambiciosa meta de estudiar enfermedades endémicas para desarrollar curas avanzadas que revolucionaran la medicina. Sin embargo, como ya vimos en relatos anteriores, este noble propósito atrajo la atención del consorcio y Palm Garden Order, organizaciones secretas quienes bajo órdenes de su asociado Scatton Group invirtieron en GeoPharm para que iniciara una investigación sobre el autófago, una mutación recién descubierta en el ADN humano que pronto desencadenaría un apocalipsis zombie, con el propósito de encontrar una cura antes de que fuera demasiado tarde. Esto condujo a la construcción de laboratorios clandestinos en el remoto archipiélago de Papúa Nueva Guinea, donde la enfermedad del Kuru sirvió como punto de partida para el descubrimiento del patógeno HK, un virus capaz de activar el autófago de forma prematura. Fue entonces cuando ambas organizaciones decidieron utilizar el virus como arma biológica, probándolo en entornos controlados como las islas de Banoi y Palanai, no para salvar a la humanidad, sino para enriquecerse con su potencial destructivo. Para facilitar sus experimentos, GeoPharm, ahora bajo la dirección de Emory Crown, hijo de Ronald, que compartía esta visión lucrativa, convirtió la isla de Narapela en un vasto complejo de laboratorios ocultos en su densa selva tropical, el lugar perfecto para llevar a cabo experimentos despiadados, lejos del escrutinio público. Sin embargo, 2 días antes de que el infierno fuera liberado en las zonas turísticas de Banoi, se perdió toda comunicación con los laboratorios de Narapela. Además, los datos confidenciales de la investigación parecían haber sido robados por un traidor. Alarmados, Palm Garden Order envía de inmediato a su agente más letal, Kilo 2, un espía chino con la misión de recuperar la información robada y eliminar al infiltrado. Pero al llegar Kilo, descubre que el virus se había liberado, transformando a todos los trabajadores en zombies sedientos de sangre. Sin saber que estaba presenciando el primer brote del patógeno HK, él informa de esto a Xian Mei, su contacto en la isla de Banoi, y quien parecía haber sido contratada como investigadora por PGO para mantenerlos informados de sus operaciones en las islas, algo que ella no había revelado a sus compañeros más adelante durante el brote, por lo que seguramente desconocía que sus empleadores estaban a punto de convertir el paraíso tropical en un campo de pruebas biológicas. Tras atravesar audazmente a las bestias con su katana, Kilo descubre que el traidor trabajaba para Caron, el hacker criminal en su primer intento de destruir al consorcio, hasta que es interrumpido por el agente, quien tras asesinarlo recupera los datos y sale para encontrar la isla totalmente infestada. Entendiendo que no tenía forma de escapar, Kilo decide esconder la memoria en unos vestidores, intentando informar a Mei de esto, hasta que es interceptado por algo enorme. Bob, report. Don't make me come over there. 6 meses más tarde, el brote que arrasó el archipiélago fue encubierto por el consorcio y la Palm Garden Order, quienes justificaron las miles de muertes gracias a la gran tormenta que había devastado la región, ejecutando una limpieza silenciosa y sistemática de toda evidencia mientras reconstruían. Pero los rumores de un brote zombie no tardaron en esparcirse. Fue entonces que Cliff Kahlo, el hijo de un magnate dueño de varios medios, vio la oportunidad para exponer al mundo la verdad sobre el brote zombie, por lo que robó el yate de su padre y convenció a sus 2 amigos, Devan y Linda, para embarcarse en el viaje de sus vidas, como parte de una obsesión casi psicótica de demostrar su talento, ya que recientemente su padre había preferido a su hermana para heredar el imperio familiar. Buscando entender qué había pasado, ellos se dirigen a Narapela, ya que las islas principales estaban fuertemente resguardadas por el ejército. Cliff sabía que aquí encontraría la historia que al fin demostraría que su padre se había equivocado, aunque esto le costara su propia cordura. Look at you, the guy who fails Introduction to Principles of Journalism and then expects to inherit a multinational conglomerate. Check your entitlement. Tras descender en tierra firme, Cliff Kahlo comienza a experimentar una extraña sensación de déjà vu, como si ya hubiera estado allí antes, mientras que Linda se separa del grupo en busca de lugares adecuados para filmar. Algo aturdido y con voces extrañas susurrando en su cabeza, Cliff la sigue hasta encontrarla frente a un contenedor con el logotipo de GeoPharm, la prueba irrefutable de la presencia de la farmacéutica en las islas, algo que habían negado públicamente. Con el pulso acelerado, Cliff toma fotografías como evidencia, siguiendo el rastro hasta un bar abandonado en la playa, donde encuentra un mapa.
hasta que un estruendo sacude Narapela, derribando varios árboles jungla adentro y causando una especie de explosión en la costa que comienza a hundir el yate de su padre. Ignorando las advertencias de sus amigos, Cliff corre desesperado lanzándose al agua y nadando con fuerza hasta alcanzar el bote, pero justo al subir, la vela gira bruscamente golpeándolo en la cabeza y arrojándolo inconsciente de vuelta al mar, donde la oscuridad lo consume. Por alguna extraña razón, al despertar, Cliff se encuentra dentro de un contenedor en lo alto de un risco, completamente solo, por lo que confundido, él desciende de vuelta a la costa, cruzando por un puerto deportivo en ruinas, donde ve por primera vez a los infectados. Al no tener armas, Cliff logra escabullirse, tomando una cuerda y un destornillador para defenderse, entrando en un almacén donde comienza a recibir llamadas, que además de culparlo, le aseguran que nada de lo que veía era real. Temeroso, el chico escapa por el conducto de basura regresando a la playa, justo cuando contenedores de Geofarm comienzan a caer del cielo, como si el mismo universo se rompiera, y uno de ellos lo golpea directamente. Esto lo hace despertar de nuevo, ahora en el contenedor de la playa, donde su amiga Linda le explica que lo había sacado del agua tras el incidente del bote, y que había estado inconsciente por horas. Todo parecía haber sido un delirio por el golpe, aunque Cliff aún tenía el destornillador y la cuerda. Aún más desconcertado, pero sin tiempo para pensar, él improvisa un arma, adentrándose junto a sus amigos a la selva en busca de ayuda, mientras Devan decía extrañas frases. We're chasing a dream before we have to face reality. Durante su travesía, ellos encuentran fosas llenas de cadáveres destrozados, así que asustados deciden subir a la montaña, donde ven un pueblo con las posibles respuestas, hasta que Cliff escucha una radio con la voz de una mujer idéntica a Linda, por lo que dudando de su propia mente, la oculta de sus amigos. Pero al regresar a las fosas, los cuerpos comienzan a moverse, atacándolos. Cliff se defiende con todo lo que tiene, pero es incapaz de evitar que uno de los infectados muerda el cuello de Linda, y después de acabar con las criaturas, los chicos revisan el estado de su amiga, justo cuando una avioneta se estrella en una zona cercana de la isla. Esperando encontrar ayuda, Cliff le pide a Devan llevar a Linda de vuelta a la montaña, mientras él se dirigía al lugar del accidente. Mientras avanzaba por la densa jungla, una idea comienza a atormentarlo. ¿Cómo era posible que su sueño le mostrara lugares y criaturas reales de la isla? Y para empeorar las cosas, Linda comienza a contactarlo por la radio, comportándose de forma muy extraña. Pero enfocado en su historia, el chico llega al aeródromo, donde encuentra los restos calcinados de la avioneta y a una misteriosa mujer asiática luchando con gran habilidad contra los infectados. Cliff se lanza a ayudarla y tras un tenso combate, ella le entrega una pistola y se presenta como Xian Mei, y sin revelar qué había pasado con ella estos últimos 6 meses, le informa que había llegado a Narapela para recuperar los datos de Kilo 2, su compañero, asegurando que era información muy importante para destapar las actividades de Geofarm. Y cuando Cliff menciona que su amiga Linda había sido mordida, Xian le revela que podía existir una cura experimental en los laboratorios, pero para acceder necesitaban 3 tarjetas de seguridad que desbloqueaban la entrada. Al ser una oportunidad única de redención por traerlos a este infierno, el chico acepta ir, siendo guiado desde la sala de seguridad por Mei, quien, a pesar de su inmunidad, entiende que el verdadero protagonista de esta historia no era ella, sino Cliff Kahlo. Just watch me. Cliff avanza por la aldea de empleados de Geofarm, una zona desierta que había alojado al personal de la farmacéutica, donde encuentra la casa de la doctora Faith Kimball, una dietista especializada en medicina regenerativa, y al hurgar en sus computadoras, él encuentra registros en video donde había sido atacada por un zombie durante el brote. Afortunadamente, la terminal de su casa contenía la ubicación de las 3 tarjetas, por lo que Cliff emprende la búsqueda, acudiendo por la primera en un hangar, la segunda en la vivienda de Emory Crown, una enorme mansión, y finalmente a un helipuerto, cada tarjeta protegida por poderosos infectados especiales. En su camino, él tiene la oportunidad de entrar en extraños búnkeres que contaban con información de los experimentos realizados por Geofarm en la isla. Extrañamente, al recorrer la superficie, el chico comienza a sufrir visiones grotescas que lo transportan a escenarios terroríficos, alterando su entorno y el ambiente, mientras voces, especialmente la de Linda, le susurran cosas sin sentido, por lo que Cliff comienza a dudar de sí mismo. Finalmente, al volver a la sala de vigilancia, él utiliza las 3 tarjetas para desbloquear la entrada de los laboratorios, mientras cree escuchar la voz de su padre en una radio, anunciando con orgullo que su hermana sería nombrada vicepresidenta de su compañía, una mujer lista, decidida y cooperadora. Not like my son, who'd rather spend his time drinking with his friends. What were you thinking, Cliff, leading your friends here?
luego de que estas palabras lo atravesaran como dagas, reavivando su herida más profunda de rechazo, comparación constante y falta de fe en él. Cliff despierta esta vez en un contenedor amueblado y al salir observa como una criatura mutada secuestra a Linda, y antes de poder reaccionar, él queda inconsciente de nuevo, despertando en el contenedor, esta vez con Devan a su lado, quien le informa que Linda había muerto la noche anterior, pero dado que Cliff aseguraba haber hablado con ella por radio, y al ver que su amigo perdía la cabeza, Devan se retira al puerto en busca de un bote, por lo que Cliff, aferrado a creer que su amiga seguía viva, acude a los laboratorios siendo herido en la entrada por un infectado. Es entonces cuando Xian Mei reaparece para salvarlo, entregándole una escopeta antes de entrar sola en las instalaciones. Al seguirla, Cliff es contactado nuevamente por Linda, quien aseguraba estar retenida en los laboratorios. Nada tenía sentido, pero el chico es incapaz de ignorarla, adentrándose en el lugar y encontrando el cuerpo de Kilo 2 con su katana, por lo que siguiendo su rastro, él encuentra la unidad de datos oculta meses atrás por el agente, insertándola en una laptop e informando por radio a Linda que esta era la información que necesitaban para su historia sobre el patógeno HK y el llamado autófago. Incapaz de comprender totalmente los tecnicismos, Cliff se lleva consigo una copia, explorando los laboratorios mientras alucinaba con un tren en sus pasillos. Esto lo lleva a encontrar al Dr. Aaron Wells con una mutación única, intentando experimentar con Linda, por lo que Cliff reacciona con furia y abre fuego, desatando la ira del mutante que lo persigue brutalmente, obligando al chico a saltar por una ventana que lo hace caer en una alucinación desde el cielo, despertando de nuevo en el contenedor. Su mente parecía estar al borde del colapso, pues las visiones se tornan más intensas cuando llega al puerto deportivo, donde alucina el cuerpo de Devan junto a su bote destruido, lo que le hace comprender que la voz de Linda no era real, y comienza a escucharla dentro de su mente, alimentada por la culpa, el trauma y la desesperación. Sin embargo, aún convencido de que Devan estaba con vida, decide regresar a buscarlo, hasta que su padre llega a la isla en helicóptero, encontrándose con su hijo en el helipuerto, donde es confrontado, pero su padre solo exige la unidad de datos, interesado únicamente en la historia, no en su hijo. Al darse cuenta de esto, Cliff se niega a entregarla, siendo abandonado frente a una brutal alucinación, donde encuentra a Linda convertida en zombie. Con el corazón destrozado, Cliff no tiene otra opción que eliminarla, despertando en el contenedor una vez más, donde es contactado por la doctora Kimball, quien asegura seguir con vida y le informa que el Dr. Wells había secuestrado a Devan, llevándolo a la mansión de Emory Crown. Sin opciones, el chico acude al lugar, pero en su camino las visiones alcanzan un nuevo nivel, llevándolo a un brote psicótico absoluto, donde finalmente comienza a comprender la verdad detrás de toda esta situación. Todos los horrores vistos por Cliff Kahlo desde su llegada a Narapela no fueron reales, sino sombras de una mente desgarrada, una alucinación causada por el traumatismo craneal con la vela del bote y la deshidratación. Linda logró salvarlo del mar, pero tras esto los tres amigos fueron capturados y llevados a los laboratorios subterráneos restaurados de GeoPharm en esta isla, donde los doctores Faith Kimball y Aaron Wells los infectaron con el patógeno HK para experimentar con ellos, lo que causó que Cliff quedara atrapado en una alucinación permanente, un laberinto onírico donde su conciencia reconstruyó todo lo que estaba pasando. Y en la oscuridad de su subconsciente, Cliff fue testigo del oscuro entramado que llevó a la creación del apocalipsis en el archipiélago, donde el consorcio y la Palm Garden Order habían manipulado a Ronald Crown, director de GeoPharm, para establecer sus laboratorios en el archipiélago, construyendo la mansión de Narapela como refugio para su familia, donde con la contratación del brillante científico el Dr. Chase Barrister, comenzó una profunda investigación celular sobre el autófago, que rápidamente les dio resultados al crear el acelerador de enzimas Hewitt-Can, o HKEA, pensado inicialmente para combatir enfermedades neurodegenerativas como el Kuru, nativa de las islas, y el autófago. Pero la ciencia y el progreso pronto se convirtió en ambición, pues al probarlo en humanos aceleró la mutación y creó a los zombies. El nacimiento de los infectados, que llevaron a la PGO a presionar a Emory Crown, el hijo de Ronald, para que tomara el control de la empresa, secuestrando a su padre y asesinando a Chase Barrister y su esposa, los padres del hacker Caron, quien juró venganza. Y una vez con la investigación bajo su poder, GeoPharm logró la creación del patógeno HK como un arma viral que el consorcio y PGO usaron en las islas de Vanoy y Palanay para venderla al mejor postor. Cliff lo sabía, porque su mente tejía las piezas de esta conspiración usando las voces, los recuerdos e incluso los documentos que escuchó durante su cautiverio y experimentación.
Xian Mei, por ejemplo, no estuvo realmente con él. Su aparición fue producto de lo que Cliff escuchó sobre ella, sobre su antiguo trabajo con Kilo 2 en la isla, mientras deliraba por el virus. Aunque tras esto el futuro de la humanidad era incierto, pues la cura para el autófago jamás pudo ser desarrollada por culpa de las organizaciones corruptas y ambiciosas. Por ello es que Cliff, atrapado dentro de su mente, creó esta aventura, donde conseguía los datos que revelaban toda la verdad sobre ese llamado autófago. Desesperado mientras la realidad se distorsionaba frente a sus ojos, Cliff atraviesa la mansión, que ya no respondía a ninguna ley natural, enfrentando a zombies espectrales, mientras las voces de Linda, Devan, Xian y los doctores lo abrumaban. En ese momento el chico entiende que sus amigos estaban siendo destripados por los experimentos, lo que le llena de culpa por haberlos incitado a viajar allí en su obsesión. Y en medio de este delirio, Cliff se encuentra con otra visión de la doctora Kimball, quien le entrega lo que afirmaba ser una cura para el virus, pero al tomarla, la selva se manifiesta en la habitación, consumiéndolo totalmente. Your fate is sealed. But you can have us follow. Empujado por la desesperación, Cliff comienza a reconstruir el rompecabezas de su culpa, viéndose a sí mismo como un infectado que devora a Linda y Devan. Su destino final en este viaje a la perdición de su cuerpo ya no era aquel joven valiente y atrevido, sino una bestia rota, paranoica y frustrada, que lo ataca mientras le recriminaba por cargar en vida con años de rechazo y resentimiento. Las voces, los sueños, las alucinaciones no solo eran provocadas por el patógeno, sino por su propio fracaso. Este era el monstruo que podía llegar a ser. Lograba entenderlo. Tras un largo y difícil enfrentamiento, donde logra acabar consigo mismo intentando redimir su culpa, Cliff cae en una especie de vacío, donde debe de aceptar una dolorosa verdad. Él no fue el héroe de esta historia, sino un imán del desastre. Sus amigos estaban muertos porque creyeron en él, porque lo habían seguido, porque lo amaban. Hasta que es interrumpido por versiones enormes de sus demonios, quienes comienzan a acusarlo por su egoísmo, asegurando que al menos con su muerte podrían buscar esa cura para este apocalipsis en camino. Mientras el chico enfrentaba a las bestias espectrales con total desesperación, tras un largo y agotador enfrentamiento él logra vencer, y en un acto de lucidez final se disculpa con sus amigos, tomando la versión mental del antídoto zombie e inyectándoselo en la pierna. Con lo que su caótica visión finalmente termina, regresándolo de nuevo a la playa donde lo perdió todo, hasta que la mansión de Emory Crown explota por completo, como una representación de que Cliff sabía en el fondo que los actos de estas organizaciones no quedarían impunes, aunque él no pudiera revelar la verdad. En ese momento el chico coloca la unidad de datos de Kilo y una grabación en un contenedor que lanza al mar como una forma de perdonarse a sí mismo y liberarse, hasta que es llamado de vuelta a la isla por la voz de Linda. Él sabía que nada de esto era real, pero por primera vez Cliff se siente en paz. Tras esto y en una última visión cíclica, el contenedor flota a la deriva hasta que es golpeado por el yate donde Cliff, Linda y Devan viajaban a la isla, en una especie de bucle en su cabeza, repitiendo sus últimos momentos antes de morir. Tal vez en ese instante final, todos repetimos nuestros últimos pensamientos para siempre. Cliff llegó a Narapela buscando una historia y probarle algo a su padre, y un sentido para todo, pero lo que encontró fue una verdad demasiado grande, demasiado oscura, que quebró lo poco que quedaba en él. Pues la verdad no siempre resulta ser una luz, a veces puede ser fuego que destruye las mentiras que usábamos para protegernos, pero que incluso en el final puede liberarnos. Este chico no pudo cambiar el destino de sus amigos, ni salvarse, pero descubrió lo que el autófago le deparaba al mundo, y en ese acto encontró un reflejo de su propia alma, quebrada por años de abandono de su padre, pues al final lo más difícil no es aceptar el apocalipsis presagiado del mundo, sino sobrevivir lo suficiente para perdonarte a ti mismo y aceptar el vacío que sientes adentro, para no arrastrar a los que amas a tu oscuridad. The virus is real, and it's coming. My name is Cliff Kalo, and this is my story. Gracias por acompañarme en esta intensa historia del spin-off, que más allá del caos y los zombies, nos deja un mensaje profundo y poderoso. Al fin tenemos la saga completa que puedes ver cronológicamente en la lista de reproducción que te dejo al final, y agradezco a quienes contestaron la pregunta de la semana en mi Instagram. Y antes de irme solo te pido que recuerdes algo: el delirio es una mentira que muestra una verdad.